creo que teme eso, ¿no? Verse o sentirse delatada por su propio relato, entonces prefiere guardar silencio para no entrar en contradicciones. Bueno, nos metemos en otros asuntos, dejamos este tema para ocuparnos ahora de la presidenta Dina Boluarte y de Alberto Taro, el premier, que acudieron a la Fiscalía por la investigación del asesinato de 50 personas a manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas a inicio de este año. Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nos acompaña para analizar justamente este tema. Jenny, ¿cómo te va? Buenos días, Carlos. Bienvenida, gracias por acompañarnos. El silencio de Boluarte, ¿qué te dice? Bueno, yo creo que ella lo que tiene es temor, ¿no? Tiene temor a la hora de realmente dar la declaración y contar lo que sucedió, lo que sabía, su grado de participación, en el sentido de que sí conocía lo que estaba ocurriendo y por lo tanto, por el cargo que ocupa, al ser la presidenta de la República, tenía el poder de parar los hechos, si es que no los ordenó, ¿no? Creo que teme eso, ¿no? Verse o sentirse delatada por su propio relato, entonces prefiere guardar silencio para no entrar en contradicciones. Pero además, esas contradicciones ya existen el día de hoy, ¿no? Porque en la primera declaración que ella hace, donde relata que no conocía nada, que no sabía, etcétera, que tiene mando pero no comando, todavía no teníamos información, ¿no es cierto?, de otros jefes de las Fuerzas Armadas y de la policía, de las áreas de operaciones, etcétera. El día de hoy, por más que esa información todavía no esté completa en los avances de las regiones, ya hay información y también hay información del jefe del Comando Conjunto, ¿no?, donde señala que sí hubo reuniones en ese lapso, ¿no? Hasta 5 reuniones en que intercambiaron información, etcétera. Entonces, ahí hay contradicciones que se han generado y obviamente esta citación tenía por intención aclarar ese tipo de contradicciones, profundizar la información. Por eso es que los abogados de las víctimas y también la Procuraduría estaban allí presentes y tenían la cantidad de preguntas que tenían, ¿no? Entonces, yo creo que es temor, ¿no? Prefiere guardar silencio y por último dirá, bueno, además que por último, si guarda silencio, también no solo es que no corre el riesgo de autoinculparse falsamente, digamos, sino que también, si quiere justificarse, va a tener que tirarle la pelota a los mandos, seguro, ¿no es cierto? Seguro. Y eso va a hacer, obviamente, que también se vaya quebrando el espíritu corporativo. Ahora, Jenny, yo, digamos, estoy muy cercano a tu punto de vista, pero quienes nos escuchan y están en el mundo del derecho, cuando discutimos estas cosas que son de sentido común y que yo no sé por qué los abogados lo pierden en el camino, te dicen, ella tiene derecho a quedarse callada. Ella tiene derecho a la no autoincriminación, por lo tanto, procesalmente hablando, es correcto, si ella quiere quedarse callada, que se quede callada. Eso es cierto, o sea, le asiste el derecho a guardar silencio, ¿ya? Sin embargo, por la posición que ella ocupa, al ser la presidenta de la República. Por el nivel del daño generado. Y estamos hablando de en 2 meses, ¿no? O en menos de 2 meses, en 30 días que ella estuvo en el ejercicio del gobierno, realmente estamos hablando de 49 muertes, de ejecuciones extrajudiciales, masacres, y luego podemos añadir, ¿no es cierto? Ya no son 49, son 50, porque una de las personas que vino a una marcha ha fallecido producto de las torturas, ¿no? Entonces, y también las otras personas que no pudieron movilizarse por las tomas, por las circunstancias que hubieron en las carreteras, más los soldados que en la circunstancia del río Ilab, etcétera, fueron ordenados por el jefe. Hay un montón de cosas que investigar allí, son como 70 muertes, ¿no? Y miles de heridos, ¿ya? Y entonces, sí es cierto que toda la persona tiene derecho a guardar silencio, pero si ella anda gritando a los vientos su inocencia, o sea, y uno de los deberes... Y responsabilizando a Castillo en otro momento. Claro, pero además uno de los deberes de los funcionarios públicos siempre tiene un deber de colaboración entre todos los poderes del Estado. Sin duda. Entonces, si yo soy del Ejecutivo y me convoca el Judicial, el Legislativo, o sea, voy a tratar de colaborar justamente por la función que estoy desempeñando, ¿no? Entonces, realmente yo creo que eso, o sea, más bien la muestra
¿no? Por más que ella grite Sí. su inocencia, la muestra más bien como tratando de esconder su culpabilidad. De acuerdo. Vanamente, ¿no? Porque ya nosotros lo hemos dicho desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y lo repetimos siempre. O sea, saliendo de allí va a ser la primera mujer que va a ir a ocupar, ¿no? Su celda al lado de Fujimori, Castillo, Toledo, etc. Porque además en términos fiscales no se puede acusar a una presidenta en ejercicio en términos constitucionales. Se puede investigar, Sí, pero claro. no se puede acusar, ¿no es cierto? Claro, claro. Y podríamos avanzar con las investigaciones. Por supuesto. Pero además hay también compromisos que tiene el Estado peruano, ¿no? Y el Estado peruano, justamente frente al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se presentó en mayo y se entregó al Estado peruano, y también acá siempre hay que mencionar que es un informe que el Estado conocía desde febrero, la comisión fue tomando un acuerdo sobre cada uno de los puntos que están allí. Así es ¿no? un informe muy completo además. Así es, y el Estado había observado algunas cosas, se van conversando, Así es. etcétera, y es el informe que el día de hoy conocemos. Bueno, ese informe concluye al final con un conjunto de recomendaciones, pero esas recomendaciones no van a caer en saco roto, porque la comisión, ¿no es cierto?, no solo es parte de uno de los órganos que nos permiten llegar para acceder a justicia a la Corte Interamericana, es también un órgano de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Entonces hace un seguimiento respecto a los informes que hace a los estados. Sin duda. Tiene que ver cómo se van. Bueno, y la comisión ha convocado para el 10 de noviembre a una audiencia justamente de seguimiento de las recomendaciones que hizo este informe. Bueno, han pasado 10, 11 meses, ¿no es cierto?, desde que ocurrieron estos hechos. Y le va a preguntar al Estado peruano qué cosas has hecho en términos de justicia. Ok. ¿Cuánto has avanzado en términos de justicia? También le va a preguntar cuánto has avanzado en términos de reparación. No olvidemos que acá hay víctimas, hay miles de heridos y hay familiares de las víctimas, ¿no? En el caso de los heridos, todos sabemos la deficiencia de la atención que han recibido. Atroz. Además, han pretendido ser castigados por haber estado en la manifestación, no solo porque el sistema de salud nuestro es pésimo siempre, ¿no?, el sistema público, sino que además, al haber llegado al servicio con una lesión producto de haber estado en una movilización, o expectando, etcétera, han sido castigados muchas veces por los servidores de salud. No han sido debidamente atendidos ni reparados. El día de hoy estamos nosotros cubriendo esas secuelas para las operaciones, para las atenciones, para trasladarlos a Lima cada vez que requieren una atención especializada. Y el Estado tenía que hacerse cargo de todo eso. No se ha hecho. Entonces, no sé qué información va a dar. Fíjate, además luego también estaban también las recomendaciones, fortalecer o asegurar la independencia entre los poderes del Estado. ¿Y qué le va a decir? ¿Qué le va a que el decir? Tribunal Constitucional está tomado, que la Junta Nacional de Justicia está en riesgo y que ahora pretende ir sobre el Jurado Nacional de Elecciones y que la Defensoría del Pueblo ya cayó y anoche todos hemos visto circular una carta del sindicato, ¿no?, justamente del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, dirigida al defensor por las actitudes o malas prácticas de esa señora que ahora es su adjunta y que rebajaron los requisitos, ¿no es cierto?, que increpó a la secretaria general del sindicato, la agarró en el baño, ¿no? O sea, ella lo ha negado, pero los datos periodísticos hay testigos. Pero hay testigos, ¿no? Entonces, digo, ¿qué cosa va a informar el Estado peruano de los avances? Claro. Vamos a volver a pasar información, va a ir como el sistema de Naciones Unidas a decir que el 99% de la población peruana tiene cobertura en salud, y hemos visto ayer cuando ha fallecido Nano Guerra García, para conocimiento público, porque los que trabajamos en el campo sabemos que eso pasa todos los días en todas las comunidades, pero ahora le ha ocurrido a un político. No hubo quien lo atendiera en esa posta. No hubo quien lo atendiera. No es una posta, es un establecimiento de salud del nivel 1-3. 1-3. ¿No? O sea, bueno, fuera posta, puesto, etcétera. No, sino que ya 1-3, tenía... 1-3. Exacto. ¿No? Tenía que contar con cierto nivel de personal. No había. Luego llegó a un hospital, no había, ¿no? Tuvieron que trasladarlo al otro hospital. Pero eso pasa todos los días en las comunidades. Todos los peruanos, así es. ¿No? Entonces, realmente no sé qué cosa irá a informar el Estado peruano sobre los avances. Y también, porque en esta audiencia no solamente van a estar las abogadas, los abogados, sino también los familiares, claro. ¿no? Y las víctimas, los heridos. Hemos visto recién las primeras declaraciones de Renato Murillo, que fue el primer herido en Lima, ¿no? Entonces, ¿qué cosa va a decir el Estado peruano frente a esta situación? Jenny, tengo varias preguntas y poco tiempo. Dale. A ver, vamos con ellas. Boluarte y Otaro le han pedido a la Fiscalía que archive las investigaciones.
Eso no va a pasar, ¿no es cierto? Eso no va a pasar. Sería un escándalo, ¿no? No va a pasar. Poder archivar la de genocidio, que siempre hemos dicho desde un inicio. Esa sí es torpe, claro, ¿no? que no tiene las características de los requisitos que reúne el tipo penal de genocidio. De pronto está a propósito ahí para hacer más farragosa la cosa, Jenny. Sí, claro, entorpecía, etcétera, pero... No va. Todos pensamos inicialmente también eso, ¿no? Pero eso, sí. Todos sabemos que el gobierno entregó bonos a militares y a policías. Sí, pero Otárola dice haberlo olvidado. El señor Otárola es amnésico. Incluso ya no reconoce a sus amigas a las que les da trabajo tampoco. Dice que las ha visto una vez en su vida y sus amigas lo dicen que lo ven siempre. Pero ¿cómo va a negarlo de los bonos? Y además se comunicó y hay documento y hay evidencia. Eso es algo, ¿no? O sea, no tiene sentido que lo niegue porque está documentado. Luego... es frescura pura, es cinismo, diría yo, ¿no? Otárola se jactó ante los empresarios. Perdóname, yo digo es cinismo porque yo digo, o sea, tú puedes organizar tu defensa, todos tenemos derecho a la defensa, puedes argumentar, sí, claro. Pero eres un primer ministro, en ese momento eras ministro de defensa. O sea, y negar cosas que además están documentadas y hay evidencia, con ese cinismo, también te revela ya con un tipo de personalidad y de burla frente a los familiares de las víctimas y las víctimas. Sin y duda. Creo que eso ya, o sea, ya es maldad, ¿no? Ya es perversión. No solamente participaste en los hechos, los mataste, etcétera, sino que ahora te burlas de esa situación, ¿no? Justo quería hablarte de eso. Se jactó ante los empresarios reunidos en Perumín por la forma como controló las protestas sociales. Yo lo escuchaba y no lo podía creer. Por lo menos tiene un perfil bajo, tiene una suerte de respeto, ¿no es cierto? Sé cauto con esa. No, es como vuelvo a golpearte. Sí, son terribles las declaraciones y esa exhibición, ¿no? Así es. De poder, de decir lo puedo todo, ¿no? Que es lo que además una vez más nos evidencia que ya estamos en un autoritarismo, en una dictadura, ya se quebró acá, estamos en una dictadura definitivamente, pero a mí lo que además me sorprende es cómo eso generó los aplausos de la clase empresarial minera, porque acá no hay que meter a toda la clase empresarial ni a los distintos gremios, estamos hablando de los que estaban allí, porque hemos visto pronunciamientos de distintos gremios también. Un aplauso encendido, ¿no? O sea, eso realmente, uno dice, ¿dónde están nuestros empresarios, no? O sea, ¿qué país viven? ¿Qué país creen? ¿En qué país creen que están? No te puedo decir que no lo conozcan, porque justamente la mayoría de los corredores mineros y las zonas mineras están en zonas donde conviven en medio de la pobreza y conviven en medio de situaciones de estas que hemos visto en los establecimientos de salud, como Espinar, donde hay cientos de pobladores viviendo con metales en el cuerpo y no se pueden atender porque no hay médicos, porque los equipos dicen no los pueden llevar a esa zona porque en la altura se descalibran y no los pueden calibrar, etcétera, ¿no? Entonces, esa también es una indolencia de la clase empresarial y del primer ministro. O sea, porque puedes haber dicho lamentamos profundamente. No hemos querido, ¿no? Nada, era todo lo contrario. Y en las intervenciones que se tengan que hacer, siempre se cuidará y se pondrá por delante la vida, aunque hubiera sido también como echarlo en un balde, ¿no? Un balde sin fondo, porque las medidas que están en discusión en el Parlamento no apuntan a fortalecer la vida, sino más bien a que la vida se va degradando cada vez más. Esta medida, por ejemplo, que se pretende de la legítima defensa, ¿no? Que ahora ya no va a tener los requisitos que teníamos hasta ahora y que es algo que se utiliza para defender tu vida o la vida, ¿no?, puesta en peligro de terceros. En este caso vas a poder utilizarla para defender un bien, una propiedad, etcétera, ¿no? Lo cual está prohibido en los estándares internacionales de los derechos humanos. Por eso digo que la vida se degrada más, porque cada vez estamos dando más leyes y más normas que lo que hacen es subordinar la vida a otros bienes jurídicos, ¿no? O la de por ejemplo, penalizar o criminalizar a la gente de prensa que difunda el tema de las movilizaciones, ¿no? Entonces, y además también esto te da cuenta de que el Estado peruano está en retirada, le entrega la seguridad prácticamente a los ciudadanos. Mira, no te preocupes, puedes usar la legítima defensa, defiéndete como puedes. Sí. O sea, está en retirada. La salud, cúrate como puedes, usa hierbas, etcétera. Yo te hago los hospitales, pero no hay nada adentro, cascarones vacíos. El Estado no existe, ¿no? O sea, cada vez se reduce. Sí. Y es el sálvate quien puedas y es el individualismo puro lo que vivimos el día de hoy también. Sí. Por ejemplo, ayer la ministra Ruiz diciendo que nos bañemos con jarrita para ahorrar ha sido también una fotografía de esto que estamos hablando. Sí. Ahora, de pronto, Jenny, lo que no tenemos a nivel de clase política es
que los derechos fundamentales son los mínimos. Todo lo demás lo podemos discutir y nos enfrascamos en las peleas que haya que pelear, pero ¿por qué no cerramos filas respecto a los derechos fundamentales? Yo creo que no lo cerramos porque este es un país muy jerarquizado y de muchos privilegios. Hace poco estuve en una reunión con empresarios distintos, ¿no? Y también yo les preguntaba, o sea, ¿por qué ustedes renuncian a sus derechos? ¿Por qué los derechos humanos se los regalan a los caviares, a la gente de izquierda? ¿Ustedes no creen que ustedes tienen derechos? Es que no los necesitan, ¿no? Su mundo es un mundo de privilegios. Entonces no se ponen a pensar en la vulneración de un derecho y cómo activan un mecanismo porque lo arreglan, ¿no? Llamo a fulano, mi compañero de colegio es el supremo, el otro es el tal. Y lo resuelven ahí, pues. Porque además como la estructura de nuestra sociedad es por guetos, es una buena mirada, tú estudias en tal colegio y en tal universidad, luego todos están en determinados puestos. Puede ser de distintas tiendas políticas, pero todos hemos crecido juntos. Todos son tus compañeros de colegio y todos te van a servir, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es algo que hay que trabajar con estos sectores y recuperar. Algunos luego lo han sentido. Te puedo poner como ejemplo el caso de Utopía, claro, la discoteca. Claro. ¿No? Y mira la lucha de estos padres de los niveles socioeconómicos. Por justicia. Por justicia, ¿no? Y ahí, o sea, tú dices, había sido cierto, en ese país no hay justicia. ¿Por qué? Porque se enfrentaron con un poder más grande que los que ellos tenían en esta sociedad, intereses económicos mayores que lo de un empresario que vive en tal barrio o en tal otro, ¿no? Sino con grandes corporaciones transnacionales. Claro. Entonces, me gusta eso, no necesitan los derechos fundamentales porque los pueden resolver con 2 llamadas. Sí, privilegio puro. Jenny, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por esta mirada al tema y lo seguiremos pendientes. Me dijiste que la audiencia es el 10 de noviembre. Sí, la audiencia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el seguimiento es el 10 de noviembre. Va a ser híbrida, es decir, que es presencial también en Washington, pero también se puede hacer de manera virtual las personas que están en el país. Y lo otro es que la próxima semana, desde la Plataforma por la Democracia, que agrupa un montón de organizaciones, estamos organizando un plantón, así que ya los vamos a invitar justamente para que no se olviden, ¿no?, de que hay una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Así es. Y que si se captura la Junta Nacional de Justicia, se captura el sistema la electoral también y ya está todo. Sí, está claro, todo completo, está todo paquete completo. redondo, ¿no? Gracias. Jenny, gracias nuevamente. Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha estado con nosotros en el programa.